Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ore de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 14 de junio de 2017. Estamos con el Salmo 87, un salmo breve. Nos habla de la bienaventuranza de una fe segura. En su título dice el privilegio de morar en Sión, a los hijos de Coré, salmo, cántico. Pese a todos los adelantos científicos y tecnológicos que hemos conseguido la raza humana, aún vivimos tiempos de inseguridad, terrible inseguridad. Antes eran las fieras salvajes, los fenómenos naturales, las tribus enemigas, las enfermedades lo que asolaba a la humanidad. Ahora, además de esos peligros que no han cesado, está el narcotráfico, el secuestro, la corrupción, la depravación. Ahora un jovencito fácilmente puede comprar un arma o tomarla de su papá y matar a sus compañeros de escuela. Ahora un religioso fundamentalista se convierte en una bomba y hace explotar a todo un grupo de personas reunidas en una actividad artística o deportiva. Y por si fuera poco, ahora tenemos suficientes armas en el mundo como para destruirlo por completo en poco tiempo. Y ni hablar de la progresiva destrucción del planeta que estamos realizando paulatinamente por nuestras costumbres que no respetan al planeta. Definitivamente nos hace falta seguridad, algo de lo cual sostenernos, nos hace falta una fe segura, y eso es de lo que nos habla el Salmo 87 que estamos estudiando. Primeramente nos habla de la bienaventuranza de ser escogido. Mire cómo dice los primeros 3 versículos. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Nos resulta difícil entender el sentido de estas palabras de alabanza, porque no tenemos el contexto del salmista. El salmista es parte de una nación elegida por Dios, y esa nación tiene, también por orden de Dios, un lugar de encuentro con el Todopoderoso, el templo, que fue ordenado por Dios, y la ciudad donde fue construido Dios escogió para manifestarse a los seres humanos. Era el centro de la política y la religión de los hebreos. Su historia, de esta ciudad y de este templo, están llenos de escenas de Dios hablando con su pueblo, Dios bendiciendo y hablando con sus líderes, Dios demandando cosas, Dios disciplinando a su pueblo, hablando con sus profetas. Y además de todo eso, este lugar, esta ciudad y este lugar específico, el templo, le recordaba su pertenencia. Le llama el salmista ciudad de Dios. Y celebraban en el templo de Dios. Y ellos mismos eran el pueblo de Dios. Eran los escogidos. Dios los eligió como pueblo. Eligió usarlos para proclamar su mensaje. Y déjeme explicar algo, porque de repente pensamos o nos imaginamos algunos que como que Dios se asomó al mundo y dijo, a ver, ¿a cuál pueblo escojo? Ahí están los mexicanos, los franceses, que en ese momento no existen así como nación, pero digámoslo así. Y Dios escogió a los judíos. No, la verdad es que no es así. Dios no es que vio varios pueblos y escogió a unos. No, llamó a Abraham de los caldeos y con él formó una nación. Es que los judíos no son solo el pueblo que Dios escogió, son el pueblo que Dios formó. Dios sacó a Abraham de una tierra y de una parentela y de un pueblo, y con él inició Dios la formación de un pueblo. Y este es el pueblo del salmista que compone este salmo. Por eso le llama ciudad de Dios. Y en esa ciudad de Dios está el templo de Dios, y los que celebran ahí son el pueblo de Dios. Dios los eligió como pueblo porque los formó, eligió usarlos para proclamar su mensaje. Y nosotros, que hemos sido impactados por el mensaje, este mensaje que Dios dio a través del pueblo hebreo y finalmente en Jesucristo, que era también parte del pueblo hebreo, si nosotros hemos creído en este mensaje, también hemos sido escogidos. Él escogió salvarnos, eligió nuestro corazón para nacer ahí. Que nos critican, que la gente habla mal de nosotros, que digan lo que quieran, ¿qué importa? Nada nos puede privar de la bendición de ser escogidos. Él nos escogió. Somos sus templos vivientes, sus templos móviles como el tabernáculo, aquel precursor del templo. En el Cantar de los Cantares hay una frase muy interesante que la tsunamita y su enamorado se dicen, y esta es la frase, su bandera sobre mí fue amor, dice la tsunamita. Como aquel que conquista una cumbre de montaña y reclama su gloria de ser el primero. O como aquel que compra una propiedad y le pone un letrero y dice, esto es mío, propiedad privada. Así Dios se hace nuestro dueño cuando creemos en Él. Y cuando nos unimos al pueblo de Dios, ustedes y yo, no importa dónde hayamos nacido, no importa de qué raza somos,
Si creemos en Cristo, entonces somos parte del pueblo de Dios. Le pertenecemos. Es nuestro dueño. Nos escogió como hijos, nos escogió como discípulos, nos escogió como mayordomos, nos escogió como santos, nos escogió como instrumentos de su gracia multiforme, nos escogió como testigos de su poder transformador. Algunos nos escogió para un trabajo especial como pastores, misioneros. Sabernos escogidos es vivir la bienaventuranza de una fe segura. No olvide esto, si usted ha creído en Jesucristo, si le ha entregado su vida, usted es uno de los escogidos de Dios. En segundo lugar, nos habla de la bienaventuranza de ser distinguido. No solo escogido, también distinguido. Dicen los versículos 4 al 6. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel ha nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Otra vez el tipo de lenguaje o las imágenes que usa el salmista son complicadas por estar muy lejos de nuestro contexto. Permítame intentar explicarles la metáfora o incluso la posible alegoría que hay aquí. Aunque en ese momento de la historia no se tenía ese concepto teológico del juicio final o algo así, el Salmo nos habla de algún momento en el que Dios analiza a los seres humanos, los evalúa, algo así, y resulta que el lugar de donde son sí cuenta. Es importante. Es importante si son de Sión o si son de Egipto. La palabra que se usa ahí dice Rahab. Algunas personas creen que se refiere a la ramera de Jericó que se convierte. No, Rahab era también el nombre de una ciudad y hace alusión a un monstruo marino y muy probablemente se refiere a Egipto en este contexto. Pero de cualquier manera, el Señor habla de que nacer en un lugar o nacer en otro lugar sí cuenta. Y no está haciendo acepción de personas ni está juzgando a las personas por su nacionalidad o su raza. No, permítanme explicarles. Menciona lugares distintos que evidentemente desaparecerán con el tiempo, pero después hace referencia a Sión y de ella dice tres cosas. Que se considerará de manera especial a los que han nacido en ella. O sea que Dios tratará de manera especial a los que nacieron en Sión. Segundo lugar, que el mismo Señor la establecerá, lo cual significa que a diferencia de las otras naciones que serán destruidas, esta Sión permanecerá para siempre. Así es que está hablando de algo espiritual. No está hablando de una ciudad física, sino de una ciudad espiritual. Y en tercer lugar, que el Señor mismo, al pasar lista, porque aparentemente pasa lista, dice, Jehová contará al inscribir a los pueblos, señalará a los que han nacido ahí como especiales. Pero déjenme decirles algo. Perdonen que tome un poco de agua. Hay un pincelazo poético muy interesante, casi escondido en el Salmo. Cuando se refiere a las otras naciones, dice, yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. Entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, este nació allá. La idea que parece darnos es el aspecto universal de la fe. Aunque se trata de un salmo muy nacionalista, nos deja entrever que aún en las naciones paganas podría haber gente que espiritualmente Dios le reconoce como hijos, como parte de su nación, pues le han conocido y aún de ellos dirá, este nació ahí. Insisto, se trata de una nacionalidad espiritual. De cualquier modo, la enseñanza es clara. Conocer a Dios y ser parte de su pueblo sí cuenta. No es cualquier cosa. Me preguntó una persona en una cita pastoral, Pastor, ¿yo soy convertida o no? Yo quiero saberlo, me dijo. Le hablé de lo que es el Evangelio, de lo que significa entregarse a Cristo y le guié a analizar su vida ella misma. Pero el hecho de que me preguntara es importante, es útil, porque el asunto sí cuenta. Debemos definirlo. A pesar de lo que dicen algunos, Dios ama a todos los seres humanos. También murió por todos los seres humanos. Y a todos los seres humanos nos hace un llamado por medio de su Santo Espíritu para que creamos y le entreguemos nuestra vida. Pero no todos los seres humanos responden a este llamado positivamente. Algunos rechazan la gracia de Dios y se condenan. Otros respondemos con entrega y fe y somos declarados parte del pueblo de Dios como si hubiésemos nacido en Sión, aunque hayamos nacido en Cuchillo Parado, Chihuahua, o hayamos nacido en Chalchihuitán, Chiapas, o hayamos nacido en el DF. Si hemos creído en Jesucristo, como si hubiésemos nacido en la ciudad santa, como si hubiésemos nacido del pueblo escogido de Dios, porque el pueblo escogido de Dios el día de hoy es el pueblo que cree en Él y le entrega su vida. Y aunque a algunos no les guste, este sí es un asunto de distinción. Este es un asunto que hace una gran diferencia.
Ese es un asunto que sí cuenta. No es lo mismo ser del pueblo de Dios que no ser del pueblo de Dios. Dios no hace acepción de personas, es decir, que a todos por igual nos da la oportunidad de recibirle, pero sí escoge y distingue a los que le recibimos y nos distingue de los que le rechazan, por la simple razón que no quiere a nadie en el cielo a la fuerza. Y no es que Dios discrimine, es que el ser humano se discrimina a sí mismo, porque Dios ha decidido salvar, perdonar, transformar y considerar su pueblo a quien creyendo en él se arrepiente y le entrega la vida. A quien no lo hace, pues no, porque finalmente no respondió positivamente a su oferta, a su invitación. Por eso se goza en distinguir a quienes espiritualmente han nacido en Sión, en el pueblo santo. Sabernos distinguidos es vivir la bienaventuranza de una fe segura. Y en tercer lugar, la bienaventuranza de la convicción gozosa. Perdonen ustedes mi tos y mi voz ronca. Versículo 7 dice, y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Qué hermosa manera de terminar en este salmo. Con música para Dios y estos músicos dirán, lo que cantamos surge de la bendición de Dios en nuestra vida. Se trata de celebración gozosa, con alegría, con culto, con alabanza. Y cómo no, si nos ha hablado de la bienaventuranza de ser escogidos, la bienaventuranza de ser distinguidos. Perdonen ustedes, ante estas cosas solo queda cantarle, celebrarlo, honrarlo, proclamar su mensaje. Se trata de la fe que se goza, la fe que confía, la fe que proclama. Hace algunos años, cuando yo era pastor en una iglesia en Chihuahua, tenía un grupo, decidí formar un grupo de niños, atender a los niños pequeños, yo personalmente. Les enseñaba fútbol, les enseñaba cosas de Boy Scout, los llevaba a la sierra, los llevaba a diferentes lugares de campamento, les enseñé cómo hacer señales, cómo hacer camillas improvisadas, cosas que se le enseñan a un niño explorador. Y bueno, cuando les enseñaba fútbol, los inscribí en un torneo de fútbol. Éramos muy honestos y no metíamos a personas de otra edad como hacían los otros equipos y por eso no siempre ganábamos. Pero recuerdo en alguna ocasión que estábamos jugando un partido, la verdad es que nos estaban ganando por una goliza bastante significativa. Meter un gol o uno o dos no pasaba nada porque nos llevaban una gran ventaja y de pronto hubo oportunidad de tirar un penal nosotros. Y había una regla en mi equipo, que todos debían jugar. No importa si eran buenos, si eran malos, había de las dos, debían jugar todos. Y los penales se tiraban en orden. Yo el primero, el mejor, y después el siguiente y siguiente, y nunca lo tiraría el mismo, aunque ese gol nos fuera a dar el triunfo. Y en cierta ocasión, el niño que seguía en turno para tirar el penal era el de los más malos del equipo. Y él, cuando fue el penal, él volteó a verme como diciendo, pastor, no se preocupe, ponga otro, no importa, acepto mi condición, no soy tan bueno. No me dijo nada de eso, pero yo pienso que en su cerebro de niño pensó eso. Pero yo le dije, adelante, adelante, Beto, tira el penal, le toca a usted. Se sintió muy feliz, se agarró vuelo y tiró el chutazo y lo hubiera metido, si no hubiese sido porque el portero estaba ahí en medio y lo paró. Pero sé que regresó a su casa feliz y gozoso. Tiré un penal, ¿lo metiste? No, pero lo tiré. Ahora, ese pequeño se sentía muy feliz porque lo escogí para tirar el penal. Se sentía feliz porque no hay peor cosa que te puede pasar en un equipo, ¿no? Cuando no te escogen, cuando eres banca permanente, o cuando estás con los amigos y echan un volado y van a decidir quién juega contra quién y nadie te escoge, o a lo mejor echan un volado, es decir, lanzan una moneda al aire y el que pierda se queda contigo. Eso es de las peores cosas que te puede pasar cuando eres niño. Con Dios no existe tal cosa. Él nos escogió, Él nos distingue si hemos creído en Él y Él nos permite la bienaventuranza de la convicción gozosa. Hermano mío, sepa que ha sido escogido por Dios si usted ha creído en Él y viva como tal, viva como escogido. Y en medio de la inseguridad y la zozobra que hay en el mundo, confíe en Dios, confiemos en Dios. Él está con nosotros. Espero encontrarme el día de mañana. Hasta pronto.